La Ilíada, la guerra de Troya, contada en 12 capítulos. Capítulo 1. La cólera de Aquiles. La historia comienza en la vasta llanura de Troya, donde el sol ardiente cae sobre los cascos relucientes de miles de guerreros. Hace ya 10 años que aqueos y troyanos se enfrentan en una guerra interminable, nacida de la belleza de una mujer, Helena de Esparta, raptada por Paris, príncipe de Troya y esposa legítima del rey espartano Menelao. Los barcos aqueos habían cruzado mares enteros para exigir justicia, y la ciudad amurallada de Troya resistía con la fuerza de sus héroes, encabezados por el valiente príncipe Héctor. Pero lo que estaba por ocurrir no era una batalla más, era el inicio de una furia que cambiaría para siempre el curso de la guerra. El agravio de Agamenón. En el campamento aqueo, los héroes celebraban una reciente victoria contra una aldea aliada de Troya. Como botín de guerra, el poderoso Agamenón, rey de Micenas y comandante supremo de los aqueos, había tomado a Criseis, hija de un sacerdote de Apolo. El anciano sacerdote, Criso, llegó con humildad hasta el campamento cargado de ofrendas y oro, suplicando: «Devuélvanme a mi hija, oh reyes aqueos. Apolo os bendecirá con salud y victoria». Los guerreros se mostraron inclinados a aceptar, pero Agamenón, orgulloso y cruel, rechazó con insultos: «Viejo necio, jamás devolveré a tu hija. Vuelve a tu templo o probarás mi ira». El sacerdote, humillado, elevó sus manos al cielo clamando a Apolo venganza, y el dios, irritado, respondió con flechas de peste. La peste en el campamento. Durante 9 días, la enfermedad asoló a los aqueos. Hombres, bestias y caballos caían muertos bajo el ardor de la fiebre. El humo de las piras funerarias ennegrecía el cielo. Los héroes desesperados convocaron un consejo. Allí, Aquiles, el más veloz y temido de los guerreros, se levantó como un trueno. «Basta de orgullo, Agamenón. Devuelve a la doncella y calma la furia de Apolo, antes de que todos muramos». Agamenón, enrojecido de ira, aceptó devolver a Criseis, pero no sin antes lanzar una amenaza. «Si yo cedo, tomaré otro premio, aunque sea el tuyo, Aquiles. Que todos sepan quién es el verdadero rey entre los aqueos». El insulto encendió la chispa de la tragedia. La cólera de Aquiles. Herido en su orgullo, Aquiles respondió con palabras que resonaron como relámpagos: «Rey glotón, sin honor. Yo arriesgo mi vida en batalla, y tú solo recoges el botín. Juro por mi lanza inmortal que no volveré a luchar bajo tu mando». La tensión se volvió insoportable. Los héroes contuvieron la respiración mientras los dos hombres se enfrentaban cara a cara. Algunos pensaron que Aquiles desenvainaría su espada y mancharía con sangre el consejo. Y habría sido así, de no ser por la intervención de Atenea, diosa de la sabiduría, invisible para los demás. Ella agarró el cabello de Aquiles y le susurró: «Contén tu ira. El destino te tiene reservado un futuro más grande que esta ofensa». Aquiles obedeció, pero su corazón ardía. Con desprecio renunció a la guerra y se retiró a su tienda. La súplica a Tetis. En soledad junto a las olas del mar, Aquiles alzó su voz a su madre, la diosa marina Tetis. «Madre, tú que reinas sobre las profundidades, escucha a tu hijo humillado. Ruega a Zeus, señor del Olimpo, que dé la victoria a los troyanos, para que los aqueos sepan cuánto valgo y cuánto me necesitan». Tetis, con lágrimas en los ojos, prometió llevar la súplica hasta el trono de los dioses. El presagio de la tragedia. Mientras tanto, en las murallas de Troya, Héctor observaba el humo que se elevaba desde el campamento enemigo. Los presagios eran claros. El destino de la ciudad se escribiría con sangre. En el Olimpo, los dioses se inquietaban. Hera y Atenea tramaban contra Troya. Afrodita protegía a Paris. Y Zeus meditaba en silencio, sabiendo que las plegarias de Tetis pronto llegarían a sus oídos. Cierre del capítulo. Así comenzó la cólera de Aquiles, la llama que ardería durante toda la Ilíada. No era solamente una disputa de hombres, sino el choque entre el orgullo humano y la voluntad de los dioses.
Las arenas de Troya se teñirían de rojo y el destino de héroes y reyes pendería de un hilo invisible. La guerra no sería decidida por lanzas ni espadas, sino por la furia de un solo hombre, Aquiles, hijo de Tetis, amado y temido por todos. Capítulo 2. El duelo de Paris y Menelao. La cólera de Aquiles había dejado a los aqueos divididos, pero la guerra no se detenía. Frente a las murallas imponentes de Troya, los ejércitos se preparaban para un enfrentamiento que podría decidir el destino de todos. No una batalla caótica, sino un duelo de honor entre dos hombres. El desafío. Los heraldos de ambos bandos avanzaron al centro del campo de batalla. El aire estaba cargado de polvo y silencio, como si hasta los dioses contuvieran la respiración. Entonces, Paris, príncipe de Troya y causa de la guerra, se adelantó con altivez. Vestía una armadura brillante, adornada con oro y púrpura, símbolo de su linaje real. Con voz arrogante gritó: ¿Quién de los aqueos se atreve a enfrentarme? Que un solo combate decida el destino de Helena, y así terminemos esta guerra. Las filas aqueas se rugieron de furia, y fue Menelao, rey de Esparta y esposo traicionado, quien se adelantó con paso firme. Su armadura brillaba al sol, y sus ojos ardían de odio. ¡Perro insolente! Hoy pagarás por la afrenta y devolverás a Helena con tu sangre. Los dioses observaban desde lo alto. Hera y Atenea deseaban la caída de Troya. Afrodita, protectora de Paris, se preparaba para intervenir. Zeus, con su mirada serena, dejó que el destino siguiera su curso. Preparativos del duelo. Un juramento solemne se pronunció. Si Menelao vencía, Helena sería devuelta y la guerra terminaría. Si Paris triunfaba, los aqueos regresarían a su patria. Sacrificaron corderos a los dioses, derramaron vino en la tierra y mezclaron la sangre con la tierra como testigos eternos del pacto. Los guerreros, tanto aqueos como troyanos, se sentaron en silencio para presenciar el combate. En lo alto de las murallas, Helena observaba con el corazón dividido. Amaba a Paris, pero la sombra de Menelao y su pasado la atormentaban. El combate. Sonó el cuerno. Menelao cargó primero, como un león enfurecido que salta sobre su presa. Su lanza silbó en el aire y golpeó el escudo de Paris, atravesando las capas de cuero y bronce, pero deteniéndose a un paso de su corazón. Paris retrocedió tambaleante y lanzó su propia lanza. El arma voló recta, pero rebotó inútilmente en el escudo espartano. El príncipe comprendió con horror que la furia de Menelao era superior. Ambos desenvainaron espadas. Las hojas chocaron con un estrépito metálico que resonó en toda la planicie. Chispas saltaron al cielo, y los guerreros de ambos bandos gritaron con cada golpe. Menelao, con fuerza implacable, rompió la espada de Paris en pedazos. El príncipe, desesperado, quedó desarmado. Con un rugido, Menelao lo agarró del casco y lo arrastró hacia las líneas aqueas, decidido a darle muerte frente a todos. La intervención de los dioses. En ese instante, cuando la victoria parecía segura, Afrodita descendió como un rayo invisible. Con sus manos divinas, rompió la correa del casco, liberando a Paris de la garra de su enemigo. Una nube espesa lo envolvió, y en un abrir y cerrar de ojos, lo trasladó hasta la seguridad de su alcoba dentro de Troya. Los aqueos rugieron de furia. ¡Trampa! ¡Los dioses protegen al cobarde! Menelao, enardecido, alzó su espada hacia los troyanos clamando justicia. Habría matado a Paris y todos lo habéis visto. Que cumplan el pacto y entreguen a Helena. La reacción de Helena. Mientras tanto, en los aposentos de palacio, Helena miraba a Paris con desprecio. El príncipe, aún jadeante por el miedo, intentó calmarla con dulces palabras. Pero ella, cansada de su cobardía, le dijo con dureza: ¿no habría sido mejor que murieras en el campo? Así yo no cargaría con esta vergüenza. Afrodita, molesta por las palabras de Helena, la amenazó con furia divina. Cállate, mujer. Si no obedeces y sigues a Paris,
haré que todos los aqueos y troyanos te odien aún más. Helena, resignada, se acercó a Paris, aunque en su corazón ardía la desilusión. La tensión se mantiene. En el campo de batalla, los troyanos se negaban a entregar a Helena. Héctor, noble y valeroso, tomó la palabra. Paris ha fallado, pero no entregaremos a nuestra princesa. La guerra continuará hasta el último hombre. El pacto había sido roto. Los dioses, sonriendo con ironía, sabían que la sangre seguiría corriendo. Cierre del capítulo. Así, lo que pudo haber sido el fin de la guerra se convirtió en un nuevo motivo para prolongarla. El duelo de Paris y Menelao no resolvió nada, salvo demostrar que los dioses jugaban con los destinos de los hombres como piezas en un tablero. La cólera de Aquiles aún ardía en su tienda. Los aqueos clamaban venganza, y los troyanos se aferraban a sus murallas. El destino avanzaba inexorable hacia tragedias aún mayores. En el horizonte, Héctor y Aquiles se acercaban al día en que sus caminos se cruzarían, y el mundo temblaría con su duelo. Capítulo 3. Los dioses intervienen. La llanura de Troya se llenaba de un murmullo inquieto. El duelo entre Paris y Menelao había terminado en fraude, roto por la mano de los dioses. Ahora, tanto aqueos como troyanos sabían que la guerra no se resolvería con pactos, sino con sangre. Pero mientras los hombres discutían, en lo alto del Olimpo, los inmortales debatían con una pasión aún mayor. La asamblea en el Olimpo. Zeus, señor del trueno, convocó a los dioses a consejo. Sus rayos iluminaban la sala dorada y el estruendo de su voz resonó como un trueno. Hijos e hijas del Olimpo, ¿por qué perturbáis tanto la guerra de los mortales? ¿Acaso no saben que el destino ya está escrito? Hera, majestuosa y colérica, se levantó con indignación. Zeus, ¿cómo puedes ser neutral cuando Troya prospera gracias a Afrodita? Helena, arrancada de Menelao, es una afrenta a toda Grecia. Yo no descansaré hasta ver arder esas murallas. Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra justa, habló con voz serena pero firme. Padre, Hera tiene razón. Paris fue salvado injustamente. Es hora de que los aqueos reciban nuestra ayuda. Afrodita, con sonrisa altiva, acariciando su cabellera dorada, replicó: Si Troya resiste, es porque mi hijo Paris es digno de amor. ¿Acaso no tiene derecho un mortal a recibir el favor de una diosa? El consejo se llenó de voces, cada divinidad defendiendo a sus protegidos. Zeus levantó su cetro, y el silencio volvió. Haced lo que queráis, bajad al campo de batalla, pero recordad, ningún dios podrá alterar el destino final de Troya. Con esas palabras, el Olimpo entero descendió al mundo de los mortales. El descenso de los dioses. El cielo se oscureció con nubes pesadas y una bruma divina cubrió la llanura. Los hombres, sin comprender, sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Atenea descendió junto a los aqueos, su escudo resplandeciente cegando a los enemigos. Hera, disfrazada de mujer mortal, susurraba valor a los guerreros griegos. En el lado troyano, Afrodita envolvía a Paris en un aura de belleza irresistible, mientras Apolo, dios de la luz y protector de Troya, se preparaba para lanzar sus flechas contra los invasores. Era como si el mundo entero se convirtiera en un tablero y los dioses jugaran con los hombres como piezas de ajedrez. La batalla reanudada. El choque fue brutal. Las lanzas atravesaban escudos, los cascos se partían bajo el filo de las espadas y la tierra temblaba con el galope de los carros de guerra. Apolo guió las flechas de los troyanos y muchos aqueos cayeron bajo su precisión mortal. Atenea, en respuesta, desvió lanzas que habrían atravesado los corazones de héroes griegos. En medio del caos, Diomedes, rey de Argos, se lanzó como un relámpago. Su furia era tan grande que los troyanos huían a su paso.
Afrodita, preocupada, descendió para proteger a su hijo Eneas. Pero Diomedes, inspirado por Atenea, no temió al poder divino. Con un golpe de lanza, hirió la delicada mano de la diosa del amor. Afrodita gritó con dolor celestial y huyó envuelta en nubes doradas, dejando caer a Eneas. Apolo, indignado, lo recogió y lo llevó a salvo, mientras el campo de batalla ardía de furia. El rugido de Ares, el dios de la guerra, observaba el caos con deleite. No pudo resistir más y descendió con su armadura sangrienta, alineándose con los troyanos. Allí donde pisaba, la tierra se teñía de rojo. Los aqueos, aterrorizados, retrocedían ante su presencia, pero Atenea, su eterna rival, descendió también. Con palabras de fuego inspiró a Diomedes: «No temas, hijo de Tideo. Hoy tendrás la gloria de desafiar a un dios». Diomedes, con el corazón en llamas, lanzó su lanza, guiada por la diosa. El arma atravesó el cuerpo inmortal de la diosa de la guerra, y Ares rugió como 10.000 hombres heridos. Herido y humillado, Ares ascendió al Olimpo quejándose a Zeus como un niño herido. Pero Zeus, cansado de sus caprichos, solo le respondió: «Tú mismo escogiste la guerra, ahora sufre sus heridas». El destino incierto. Mientras los dioses se retiraban por un instante, los hombres seguían luchando. El polvo, la sangre y los gritos cubrían la llanura como un velo de muerte. Los aqueos, inspirados por la valentía de Diomedes y el apoyo de Atenea, ganaban terreno. Los troyanos retrocedían hacia sus murallas, pero Héctor, príncipe de Troya, no conocía el miedo. Desde las puertas de Escaón llamó a sus hombres con voz de trueno: «No cedáis ante los griegos, recordad que esta es nuestra tierra, nuestras esposas, nuestros hijos. Defended a Troya». Su figura, erguida como un gigante, devolvió el valor a los troyanos. El equilibrio de la batalla volvía a cambiar. Cierre del capítulo. La jornada terminó sin vencedores claros. La tierra estaba cubierta de cadáveres y el río Escamandro corría teñido de rojo. Los aqueos habían ganado gloria, pero no la victoria definitiva. Los troyanos resistían con la fuerza de Héctor y el favor de Apolo. En lo alto del Olimpo, los dioses se sonreían. Cada herida, cada lágrima, cada muerte era un eco de su juego eterno. La guerra no era solo de hombres, era la danza de los inmortales, y nadie podía escapar de su voluntad. Capítulo 4. La batalla de Héctor. El sol caía sobre la llanura de Troya como un disco ardiente, iluminando un campo sembrado de cadáveres y armas rotas. El eco de los gritos aún resonaba, pero en medio del caos una figura se erguía como un faro de esperanza. Héctor, príncipe de Troya, hijo de Príamo y defensor de su ciudad. La decisión de un héroe. Mientras los troyanos retrocedían hacia las murallas, Héctor avanzó entre ellos, levantando su lanza y su escudo inmenso. Su voz, fuerte como un trueno, atravesó la confusión. «Hombres de Troya, ¿huiréis como cobardes ante los griegos? ¿Olvidáis a vuestras esposas, a vuestros hijos, a los dioses que nos protegen? Yo, Héctor, lucharé en primera línea. Seguidme, y la gloria será nuestra». Sus palabras devolvieron el valor a los guerreros, que apretaron sus escudos y se alinearon tras él. Desde lo alto de las murallas, el pueblo de Troya lo contemplaba con lágrimas y esperanza. El encuentro con Andrómaca. Antes de lanzarse de nuevo a la batalla, Héctor regresó por un momento a la ciudad. En una torre cercana, encontró a su esposa, Andrómaca, que lo esperaba con su hijo Astianacte en brazos. Ella lloraba, suplicando: «Héctor, no bajes otra vez al campo de muerte.
Sin ti, Troya caerá. ¿Por qué arriesgar tu vida? Quédate conmigo. Quédate con tu hijo. El héroe acarició el rostro de su esposa y sonrió con tristeza. Mujer, ¿qué diría el pueblo si me ocultara como un cobarde? Prefiero morir con honor en el campo de batalla que vivir avergonzado. Pero si caigo, sé que mi memoria vivirá en nuestro hijo. Tomó a Astianacte en sus brazos, lo alzó hacia el cielo y rogó a Zeus: Padre de los dioses, haz que este niño sea más fuerte que yo, que reine con gloria sobre Troya y que su nombre sea recordado por los siglos. Con esas palabras, devolvió al niño a su madre y se alejó sin mirar atrás. El destino ya lo reclamaba. Héctor, en el campo. Héctor regresó a la llanura con el rostro encendido de valor. Los troyanos lo recibieron como a un dios y juntos cargaron contra los aqueos. Los escudos chocaron con estrépito, las lanzas volaron y la tierra tembló bajo el rugido de los carros. Héctor en medio del combate era como una tormenta viviente. Su lanza atravesaba armaduras, su espada derribaba enemigos y ningún griego podía contenerlo. El héroe aqueo Áyax Telamonio, gigante de los griegos, se adelantó para enfrentarlo. El duelo entre ambos guerreros fue brutal, escudo contra escudo, lanza contra lanza, dos titanes luchando en medio de la marea de hombres. El duelo con Áyax. Áyax lanzó su lanza primero. El arma golpeó el escudo de Héctor, atravesando varias capas, pero se detuvo antes de alcanzar su carne. Héctor respondió con igual furia, y su lanza rozó el hombro de Áyax, arrancando sangre. La lucha continuó, con espadas. Chocaron una y otra vez, las chispas saltando al cielo. Los griegos y troyanos detuvieron la batalla para contemplar el combate de los campeones. Finalmente, la noche cayó y los heraldos separaron a los guerreros, declarando empate. Áyax y Héctor, exhaustos, intercambiaron palabras de respeto. «Eres un gran enemigo», dijo Áyax. «Tu valor honra a Troya». «Y tú a los griegos», respondió Héctor. «Que los dioses decidan quién vencerá al final». Se despidieron con un intercambio de regalos. Héctor entregó a Áyax una espada magnífica y Áyax le dio un cinturón de púrpura. Era la extraña hermandad de los héroes, aún en medio del odio. El respiro de la guerra. Tras el duelo, ambos ejércitos se retiraron. Los troyanos regresaron a la ciudad con Héctor como su salvador. Los aqueos, humillados, encendieron hogueras en la llanura para vigilar a sus enemigos. Esa noche, Héctor fue celebrado en los palacios de Troya. El rey Príamo lo abrazó con lágrimas en los ojos, orgulloso de su hijo. Los ancianos lo llamaban el escudo de la ciudad. Pero en su corazón, Héctor sabía la verdad. Su fuerza no sería suficiente para cambiar el destino escrito por los dioses. Los presagios del destino. Mientras dormía, Héctor soñó con una visión. Troya envuelta en llamas, su pueblo masacrado, y él mismo cayendo bajo la lanza de un guerrero de armadura resplandeciente. El eco de la muerte resonó en su mente, pero al despertar no mostró temor. Al amanecer, Héctor tomó sus armas una vez más. Sabía que su camino lo llevaba hacia la gloria y la tragedia. Cierre del capítulo. Ese día, Troya no cayó. Ese día, los aqueos aprendieron a temer el nombre de Héctor. Pero los dioses, en lo alto del Olimpo, sonreían con ironía,
pues aunque Héctor luchara con todo el valor de un héroe, el destino no podía ser cambiado. La guerra seguiría, y el duelo final aún aguardaba. Aquiles contra Héctor. El choque de dos mundos. Capítulo 5. Patroclo entra en la guerra. La guerra ardía día tras día, y la cólera de Aquiles seguía apartándolo del combate. El mayor de los héroes aqueos permanecía en su tienda, resentido contra Agamenón. Pero fuera de allí, los griegos caían bajo la furia de Héctor y los troyanos. El ejército aqueo estaba al borde del desastre, y fue entonces cuando Patroclo, el más fiel amigo de Aquiles, decidió intervenir. El sufrimiento de los aqueos. Las murallas de Troya resistían, y cada día los troyanos salían a combatir con mayor fuerza. Héctor, como un relámpago, arrullaba a los aqueos, que se replegaban hasta las naves. Las hogueras ardían en los campamentos griegos, pero no eran de celebración. Eran señales de socorro. Los hombres gritaban a Aquiles: «Sin ti estamos perdidos. Los troyanos nos quemarán las naves y no tendremos retorno a casa». Aquiles, sin embargo, no respondía. Su orgullo lo mantenía encadenado. Patroclo se presenta ante Aquiles. Una noche, Patroclo entró en la tienda de su amigo. Lo encontró sentado junto al mar, contemplando las olas con el corazón endurecido. «Aquiles», dijo Patroclo, «tus hombres mueren en el campo. Los aqueos están al borde del desastre. ¿Qué clase de gloria es esta si dejas que tu cólera destruya a tus propios hermanos?» Aquiles lo miró con ojos oscuros. «¿Quieres que olvide la ofensa de Agamenón? Él me deshonró delante de todos. Que los griegos aprendan a luchar sin mí». Patroclo dio un paso más cerca, con voz apasionada. «Si tu orgullo es más fuerte que tu deber, al menos dame mis armas. Déjame vestir tu armadura y guiar a los mirmidones a la batalla. Al verme, los troyanos pensarán que eres tú y retrocederán». El héroe permaneció en silencio un instante. Finalmente asintió con un suspiro. «Patroclo, hermano mío, te presto mi armadura, pero escucha bien. No busques la gloria más allá de alejar a los troyanos de nuestras naves. No te enfrentes a Héctor, pues el destino acecha». Patroclo sonrió, confiado. Creía que los dioses estaban de su lado. El regreso de los mirmidones. Con la armadura de Aquiles brillando bajo el sol, Patroclo salió de la tienda como si fuera el mismo hijo de Tetis. Los mirmidones, fieros guerreros de Tesalia, lo recibieron con un rugido de guerra. «¡Nuestro señor vuelve al combate!», gritaron. Nadie dudó de que era Aquiles quien marchaba al frente. Las trompetas resonaron. Patroclo condujo los mirmidones a la llanura, y su carga fue como una ola que rompe contra la costa. El impacto en los troyanos. Los troyanos, al ver brillar la armadura de Aquiles, se llenaron de terror. Creyeron que el invencible había regresado, y retrocedieron. Patroclo atravesó sus filas como un rayo, derribando a decenas de enemigos. Entre los caídos estaba Sarpedón, hijo de Zeus y rey de los licios. La tierra tembló cuando el héroe extranjero cayó bajo la lanza de Patroclo. Zeus, en lo alto del Olimpo, lloró por su hijo, pero no pudo alterar su destino. Con voz grave dijo a los dioses: «La muerte alcanza incluso a los hijos de Zeus. Ningún mortal puede escapar al destino». El exceso de Patroclo. Embriagado por la victoria, Patroclo olvidó las palabras de Aquiles. Los troyanos huían hacia las murallas y él los perseguía sin piedad. Golpeó las puertas de Troya con su lanza, clamando como un conquistador: «¡Hoy caeréis, hijos de Príamo! ¡Troya será mía!». Los dioses observaron con indignación. Apolo, protector de la ciudad, descendió al campo. Invisible, golpeó a Patroclo en la espalda, quitándole fuerzas y rompiendo su coraza. Patroclo tambaleó, aturdido. En ese momento apareció Héctor, montado en su carro, resplandeciente como un sol de guerra. El duelo fatal. Héctor no dudó. Al ver la figura de quien creía ser Aquiles debilitado, lanzó su lanza con toda la furia de Troya. El arma atravesó el pecho de Patroclo. El amigo de Aquiles cayó al suelo, su sangre tiñendo la arena. Con sus últimas fuerzas murmuró a Héctor: «No te gloríes demasiado.
príncipe de Troya. No fue tu mano la que me venció, sino Apolo y el destino. Pero escucha bien, Aquiles vendrá, y tu muerte está escrita». Con esas palabras exhaló su último aliento. Héctor, creyendo haber derrotado al más grande de los griegos, despojó a Patroclo de su armadura y la vistió como trofeo. No sabía que había sellado su propio destino. El dolor de Aquiles. Cuando la noticia llegó al campamento aqueo, un grito desgarrador se alzó al cielo. Aquiles, al saber de la muerte de Patroclo, cayó al suelo como un hombre roto. Lloró con un dolor que conmovió incluso a los dioses. «Patroclo, hermano mío, sombra de mi alma, si tú mueres, ¿qué valor tiene la vida para mí?». Su llanto fue tan amargo que su madre, la diosa Tetis, emergió del mar para consolarlo. Pero Aquiles ya no escuchaba razones. En su corazón solo quedaba un deseo: venganza. Conclusión del capítulo. La entrada de Patroclo en la guerra había cambiado el destino de todos. Su valor devolvió esperanza a los aqueos, pero su muerte encendió la llama de la ira más temida. Pues ahora Aquiles, el más grande de los héroes, se levantaría no por gloria, ni por honor, sino por amor y furia. Y cuando Aquiles entrara al combate, ni hombre ni Dios podrían detenerlo. Capítulo 6. El regreso de Aquiles. La muerte de Patroclo cayó sobre el campamento aqueo como una tormenta de luto. Los griegos lloraban al héroe caído, pero nadie sufría como Aquiles. El más grande de los guerreros que hasta entonces había permanecido apartado, se transformó en un volcán de dolor y furia. Su grito desgarrador se escuchó hasta en las murallas de Troya. El juramento de Aquiles. En la orilla del mar, Aquiles se arrojó a la arena golpeando el suelo con sus puños. Su madre, la diosa Tetis, emergió de las aguas al escuchar su lamento. «Hijo mío», dijo con voz dulce y trágica, «sé lo que ha ocurrido. Patroclo ha caído bajo la lanza de Héctor, pero si buscas venganza, recuerda que el destino te anuncia una muerte temprana». Aquiles, con los ojos encendidos como brasas, respondió: «¿De qué me sirve una vida larga sin gloria si mi hermano yace en la tierra? No deseo paz ni reino, solo justicia. Por Patroclo, juro que Héctor pagará con su sangre». Tetis, comprendiendo que no podía detenerlo, subió al Olimpo para suplicar ayuda a los dioses. La forja de nuevas armas. Aquiles ya no tenía armadura. Héctor había despojado a Patroclo de sus armas y las llevaba como trofeo. Entonces Tetis buscó al dios herrero, Hefesto. En su fragua ardiente, bajo montañas de bronce y fuego, el dios trabajó 3 días y 3 noches para crear las armas más magníficas jamás vistas. El escudo de Aquiles era un mundo entero. En su superficie estaban grabadas ciudades en guerra y en paz, los astros en el cielo, los ríos y los campos, la vida y la muerte. Cada golpe de martillo hacía que brillara como un sol en miniatura. La armadura relucía con un fulgor divino, y la lanza parecía capaz de atravesar hasta las murallas del Hades. Cuando Tetis entregó las armas a su hijo, un resplandor cubrió el campamento. Los aqueos, al ver a Aquiles armado de nuevo, sintieron que los dioses mismos habían regresado a luchar a su lado. El rugido del héroe. Aquiles salió de su tienda, y su sola presencia llenó de miedo a los troyanos que lo contemplaban desde lejos. Su voz resonó como un trueno: «Héctor, escúchame desde tus murallas. No habrá paz hasta que tu sangre sacie la tumba de Patroclo». Los aqueos respondieron con un rugido. El ejército entero se encendió con la furia de su campeón. El combate en el río. Antes de enfrentar a Héctor, Aquiles se lanzó contra los troyanos en una matanza imparable. Su lanza atravesaba corazas, su espada derribaba hombres como espigas. Nadie podía detenerlo.
Tan feroz fue su ataque que los troyanos huyeron hacia el río Escamandro para salvarse, pero Aquiles los persiguió dentro de las aguas, tiñendo el río de rojo. El dios del río, enfurecido por tanta sangre, se levantó contra él. Oleadas gigantes se alzaron, tratando de arrastrar al héroe. Aquiles, atrapado entre las corrientes, rugió de rabia. Fue entonces cuando los dioses intervinieron. Hefesto, a petición de Hera, lanzó llamas que hicieron hervir las aguas. El Escamandro derrotado se retiró, y Aquiles emergió victorioso, más terrible que nunca. El desafío de Héctor. En Troya, el caos reinaba. Los troyanos corrían hacia las murallas, pero Héctor permaneció en la puerta Esqueón. El príncipe comprendía que había llegado su hora. Su padre, el rey Príamo, y su madre, la reina Hécuba, le suplicaban que se refugiara dentro de la ciudad. «Hijo mío, no enfrentes a Aquiles. Su furia es la de un dios. Quédate, Troya aún te necesita». Pero Héctor negó con la cabeza. «Si huyo me consumirá la vergüenza. Hoy defenderé mi honor, aunque la muerte me aguarde». Con su lanza en mano se quedó solo frente a las murallas esperando al vengador de Patroclo. El encuentro de los titanes. Aquiles apareció, resplandeciente con su nueva armadura. Cada paso suyo hacía temblar la tierra. Al ver esa figura imparable, el valor de Héctor vaciló por un instante. Sintió el impulso de huir y corrió alrededor de las murallas con Aquiles persiguiéndolo como un lobo tras el ciervo. 3 veces dieron vuelta a la ciudad, y los dioses, desde lo alto, observaban el espectáculo. Finalmente, Atenea, disfrazada de hermano de Héctor, lo engañó para detenerlo y enfrentar su destino. El inicio del duelo. Héctor, comprendiendo que no podía escapar, se plantó con el rostro firme. Alzó su lanza y gritó: «Aquiles, no lucharé como un cobarde. Si muero, devuelve mi cuerpo a mi familia para que reciba los honores de un funeral digno». Aquiles, con los ojos encendidos, respondió con voz de trueno: «No habrá piedad. Has matado a Patroclo y nada salvará tu vida». Se alzaron las lanzas y el destino aguardaba. Cierre del capítulo. El campo se silenció. Griegos y troyanos, dioses y hombres, todos contenían la respiración. La tierra estaba a punto de testificar del duelo más grande de la historia, Aquiles contra Héctor. El rugido de la guerra se había reducido a 2 corazones enfrentados, 2 héroes, 2 destinos que se estrellarían en un combate eterno. Capítulo 7. El duelo entre Aquiles y Héctor. El sol descendía sobre la llanura de Troya, tiñendo el cielo de rojo, como si los dioses anunciaran el derramamiento de sangre que estaba por venir. Frente a las murallas, 2 figuras se erguían solas, rodeadas por el silencio de ejércitos enteros. Aquiles, hijo de Tetis, y Héctor, príncipe de Troya. Era el instante que todos esperaban. El destino de la guerra y la gloria de 2 héroes se concentraban en aquel duelo. La tensión antes del combate. Los troyanos observaban desde las murallas. El anciano rey Príamo extendía las manos, llorando por su hijo. «Héctor, no luches. Vuelve a la ciudad, hijo mío». Desde el campamento aqueo, los griegos contenían la respiración. Sabían que Aquiles no buscaba victoria, sino venganza. Héctor, firme, respondió al rugido del silencio. Levantó su lanza y habló: «Aquiles, no temo a la muerte, pero juro por los dioses que si caigo, devolverás mi cuerpo a mi familia para un funeral digno». Los ojos de Aquiles ardían como fuego. «No me hables de piedad.
Has matado a Patroclo, mi hermano. No habrá descanso para ti, ni honor en tu cadáver. La última esperanza de reconciliación desapareció. El inicio del duelo. Con un grito, Héctor arrojó su lanza. El arma voló como un rayo, pero Aquiles la desvió con su escudo forjado por Hefesto. Aquiles respondió lanzando la suya. La lanza atravesó el aire, resplandeciente con luz divina. Héctor se agachó y el proyectil pasó rozando su cuello, clavándose en la tierra. Ambos se lanzaron al combate cuerpo a cuerpo. El bronce chocaba contra el bronce, los escudos se sacudían y el suelo retumbaba bajo sus pasos. Era como ver a dos montañas colisionar. La intervención de Atenea. Héctor, jadeante, pidió a su hermano Deífobo que le trajera otra lanza. Creyó verlo a su lado, pero cuando alargó la mano, comprendió la cruel verdad. Era un engaño de Atenea que había tomado su forma para abandonarlo en el momento decisivo. El corazón de Héctor se encogió. Estaba solo. Los dioses lo habían traicionado. El golpe fatal. Aquiles cargó con furia divina. En un instante, encontró la única abertura en la armadura de Héctor, el cuello, por encima del pecho y bajo el casco. Con un grito desgarrador, clavó su lanza en la garganta de su enemigo. Héctor cayó de rodillas, la sangre brotando como un río. Miró a los ojos de Aquiles y susurró con la última voz: «Te lo ruego, devuelve mi cuerpo a mis padres». Aquiles lo miró con desprecio. «Los perros y las aves te devorarán, no tus parientes». Entonces Héctor exhaló el último aliento y su alma descendió a las sombras del Hades. La furia de Aquiles. El silencio estalló en gritos. Los troyanos, desde las murallas, rompieron en llanto. El rey Príamo y la reina Hécuba desgarraban sus vestiduras. Pero Aquiles no se detuvo. Amarró el cuerpo de Héctor a su carro con correas de cuero y, ante la mirada horrorizada de todos, arrastró el cadáver alrededor de la ciudad, levantando una nube de polvo. Los griegos lo aclamaban, pero incluso ellos temblaban ante la violencia sin límites de su héroe. El dolor en Troya. En lo alto de las murallas, Andrómaca, esposa de Héctor, vio la escena y gritó con el corazón desgarrado: «Héctor, luz de Troya, padre de mi hijo, ¿qué será de nosotros ahora?». Cayó desmayada y las mujeres la rodearon. El destino de Troya se había sellado con la caída de su mayor defensor. El silencio de los dioses. En el Olimpo, los dioses contemplaban la escena con inquietud. Zeus habló con voz solemne: «Aquiles ha cumplido su venganza, pero ha desafiado las leyes de la piedad. Su destino se acerca y pronto pagará el precio de su furia». Conclusión del capítulo. Así terminó el duelo más grande de la historia. Héctor, el escudo de Troya, caído ante Aquiles, el azote de los troyanos. Pero la guerra no había acabado. La ira de Aquiles no conocía límites y su furia lo arrastraría aún más cerca de su propia muerte. Capítulo 8. Los funerales de Patroclo. La caída de Héctor no trajo paz al corazón de Aquiles. Aunque había vengado a su hermano de armas, la herida del alma seguía abierta. El cadáver de Héctor yacía arrastrado por la tierra, pero la sombra de Patroclo era la que lo perseguía en sus sueños. Cada noche, en medio del silencio del campamento, Aquiles escuchaba la voz de su amigo llamándolo desde el Hades: «No me olvides, Aquiles, dame descanso en la tumba». El lamento de Aquiles.
Ante la pira funeraria, Aquiles se tendió sobre el cuerpo de Patroclo, cubriéndolo de lágrimas. Su voz retumbó como un canto desgarrador. «Hermano mío, te juré venganza y la cumplí. Héctor yace muerto. Pero ¿de qué sirve la victoria si no puedo devolverte la vida?» Los aqueos lo miraban con respeto y temor. Aquiles, el invencible, lloraba como un hombre común. Los preparativos del funeral. Los griegos construyeron una gran pira de madera para honrar al caído. Millares de troncos se apilaron en la llanura y sobre ellos colocaron el cuerpo de Patroclo, cubierto con telas finas y coronas de flores. En torno a la pira, los aqueos ofrecieron sacrificios, caballos, bueyes y tesoros, todo en honor al amigo del héroe. Incluso prisioneros troyanos fueron degollados, pues Aquiles, en su furia, quiso que la sangre de los enemigos acompañara a Patroclo al más allá. El fuego sagrado. Cuando el sol descendió, Aquiles encendió la pira con una antorcha. Las llamas se alzaron hacia el cielo nocturno, iluminando los rostros de los guerreros. El humo se mezclaba con el viento y parecía que las almas ascendían hacia los dioses. Aquiles, de pie frente al fuego, elevó una súplica a los vientos Bóreas y Céfiro. «Soplad, dioses del aire, haced que las llamas devoren rápido el cuerpo de mi hermano». Y los vientos, obedeciendo a la súplica, descendieron rugiendo, avivando el fuego hasta que la pira ardió con furia divina. El sueño de Aquiles. Cuando las llamas se extinguieron, Aquiles se tendió en la arena, exhausto, y en sus sueños el espíritu de Patroclo se le apareció. «Aquiles, no me dejes vagar en la penumbra. Entiérrame pronto para que pueda cruzar el río del Hades. Y recuerda, pronto tú también vendrás conmigo, pues tu destino está cerca». Aquiles despertó con lágrimas en los ojos, sabiendo que la sombra de la muerte ya lo seguía. El entierro de las cenizas. Al amanecer, recogieron los huesos de Patroclo, aún humeantes, y los depositaron en una urna de oro cubierta con un velo púrpura. Aquiles los guardó con reverencia y prometió: «Cuando llegue mi hora, mis cenizas reposarán junto a las tuyas, para que ni la muerte nos separe». Los juegos funerarios. Para honrar la memoria de su amigo, Aquiles organizó grandes juegos fúnebres en los que los héroes aqueos compitieron en carreras de carros, luchas, lanzamientos de disco, boxeo y tiro con arco. Cada victoria era un tributo a Patroclo, y los premios, armas, copas de oro y caballos fueron entregados como ofrendas a su nombre. En la carrera de carros, Diomedes triunfó. En la lucha, Áyax y Ulises se enfrentaron con gran destreza. En el boxeo, Epeo derribó a su rival de un solo golpe. Los griegos celebraron, pero el corazón de Aquiles permaneció sombrío. El cadáver de Héctor. Mientras tanto, el cuerpo de Héctor seguía atado al carro de Aquiles, arrastrado día tras día alrededor de la tumba de Patroclo. Sin embargo, los dioses protegían el cadáver. Ni el dolor ni las heridas lo desfiguraban, pues su destino aún no había concluido. Los troyanos desde sus murallas lloraban cada vez que veían la humillación de su príncipe. Y en el palacio de Príamo, las voces del dolor llenaban cada sala. El juicio de los dioses. En el Olimpo, los dioses comenzaron a debatir. Apolo y Afrodita defendían la dignidad de Héctor, mientras que Hera y Atenea celebraban la victoria de Aquiles. Finalmente, Zeus habló con voz solemne. La furia de Aquiles ha ido más allá. Debe devolver el cuerpo de Héctor a su padre. Enviaremos a Hermes para que guíe a Príamo en secreto hasta el campamento aqueo. El destino de la guerra estaba por cambiar una vez más. Cierre del capítulo. Así terminaron los funerales de Patroclo.
con fuego, lágrimas y gloria. La amistad más pura había sido honrada y la furia de Aquiles había alcanzado su punto más alto. Pero en las sombras, un nuevo acontecimiento se preparaba. El anciano rey Príamo se atrevería a entrar en el campamento enemigo para suplicar por el cuerpo de su hijo. Capítulo 9. El ruego de Príamo. La guerra había consumido vidas, ciudades y esperanzas, pero nada era tan desgarrador como el dolor de un padre que había perdido a su hijo. En el palacio de Troya, el rey Príamo, anciano y cansado, lloraba sin consuelo la muerte de Héctor, el orgullo de su pueblo. Desde lo alto de las murallas, cada día veía cómo Aquiles arrastraba el cadáver de su hijo alrededor de la tumba de Patroclo. Su corazón se rompía en 1000 pedazos. Finalmente, decidió hacer lo impensable: entrar en el campamento enemigo para suplicar por el cuerpo de Héctor. La decisión del rey. Los consejeros de Príamo intentaron detenerlo. «Señor, es una locura. Aquiles es un león furioso. Si te presentas ante él, tu vida acabará». Pero Príamo respondió con voz firme: «¿Qué me queda sino el amor por mi hijo? Prefiero morir a seguir viendo su cuerpo profanado». Reunió tesoros: oro, copas de plata, túnicas bordadas, armas valiosas. Todo sería ofrecido como rescate. La ayuda de los dioses. Movidos por compasión, los dioses intervinieron. Zeus envió a Hermes, el mensajero alado, para guiar en secreto al anciano rey hasta el campamento aqueo. Hermes apareció en la noche con la forma de un joven guerrero y dijo: «No temas, Príamo, yo te conduciré a salvo hasta la tienda del hijo de Tetis». Invisible para los centinelas, el anciano y el dios caminaron a través de la oscuridad hasta que llegaron a la morada de Aquiles. El encuentro imposible. Aquiles descansaba junto a la tumba de Patroclo, cuando Hermes dejó a Príamo a la entrada de su tienda. El rey, con el corazón palpitante, se arrodilló ante su enemigo. Con manos temblorosas, tomó los pies de Aquiles, los mismos que habían matado a Héctor. «Perdóname, hijo de Peleo. He traído rescate por el cuerpo de mi hijo. Recuerda a tu propio padre, anciano como yo. Si él hubiera perdido a su hijo, ¿no querrías que alguien le devolviera el cadáver?». Aquiles, sorprendido, quedó en silencio. Jamás había visto tanto valor y humildad en un hombre. De pronto, el corazón de Aquiles se quebró. Vio en Príamo no a un enemigo, sino a un padre. Recordó a Peleo, su propio progenitor, esperando en Tesalia noticias de un hijo que jamás regresaría. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y por primera vez desde la muerte de Patroclo, el héroe lloró no de furia, sino de compasión. Se inclinó y levantó al anciano, y dijo: «Tu hijo luchó con honor. No merece este ultraje. Lo devolveré a ti para que Troya lo despida como se debe». La tregua de los enemigos. Aquiles y Príamo, sentados uno frente al otro, compartieron pan y vino. Dos enemigos irreconciliables se miraron como hombres unidos por el dolor. El héroe ordenó lavar y ungir el cuerpo de Héctor, protegiéndolo de toda mutilación. Cuando los sirvientes lo trajeron, envuelto en telas limpias, Príamo lo acarició con ternura, como si aún fuera un niño dormido. Aquiles declaró: «Tendréis 12 días de tregua. Nadie os atacará mientras honráis a vuestro príncipe. Después, la guerra continuará». El regreso a Troya. Guiado otra vez por Hermes, Príamo llevó el cuerpo de Héctor hasta las puertas de la ciudad. Cuando los troyanos lo vieron, un clamor desgarrador llenó el aire. Andrómaca, la esposa de Héctor, cayó sobre el cadáver llorando. «Héctor, mi señor, protector de nuestras murallas, ¿quién defenderá ahora a nuestro hijo?». Hécuba, su madre, gritó de dolor: «¡Ay de mí, que traje al mundo al más noble de los hombres, solo para verlo morir en manos de Aquiles!».
El rey Príamo, exhausto pero sereno, habló al pueblo. Llorad a vuestro héroe, hijos de Troya, que su memoria nos guíe en la oscuridad. Cierre del capítulo. Así terminó el encuentro más improbable de la guerra. El asesino y el padre de la víctima, unidos en lágrimas y compasión. Por un instante la furia de Aquiles se apagó y el dolor de Príamo encontró relieve. Pero la tregua era frágil. La guerra no había acabado, y la sombra del destino aún se cernía sobre Aquiles, cuyo final estaba cada vez más cerca. Capítulo 10. Los funerales de Héctor. El amanecer bañó las murallas de Troya con un resplandor triste. En el centro de la ciudad, el cuerpo de Héctor, el más grande de sus defensores, reposaba finalmente en paz. Después de días de ultraje, había sido devuelto por su enemigo gracias al valor de su padre, el rey Príamo. Ahora, la ciudad entera se preparaba para despedirlo. El llanto de las mujeres. El lamento se alzó en el palacio real. Andrómaca, su esposa, se acercó al cuerpo envuelto en telas finas y lo tocó con manos temblorosas. Héctor, mi amado, protector de estas murallas, ¿quién cuidará de nuestro hijo? Astianacte crecerá sin su padre, y yo viviré en sombras sin tu abrazo. Luego fue la reina Hécuba quien se inclinó sobre el cadáver. Hijo mío, orgullo de Troya, ¿cómo pudo la tierra soportar tu caída? Yo te di la vida, y ahora la veo arrancada cruelmente por las manos de Aquiles. Por último, el anciano rey Príamo habló con voz quebrada. Héctor, mi hijo, el mejor de los troyanos, luz de esta ciudad, hoy entierro no solo a mi hijo, sino a la esperanza de Troya. Los lamentos se mezclaban con tambores fúnebres, llenando cada rincón de la ciudad. La procesión solemne. El cuerpo fue colocado sobre un carro adornado con telas púrpuras y coronas de flores. Guerreros, sacerdotes y doncellas marchaban delante y detrás, portando antorchas y perfumes. Troya entera salió a las calles. Los viejos, los niños, las madres, todos se unieron en el cortejo, porque Héctor no era solo un príncipe, era el escudo que había protegido sus vidas durante años de asedio. El silencio se rompía con el coro de plañideras, mientras las campanas de bronce resonaban en las torres. El fuego purificador. En la llanura, fuera de las murallas, se levantó una gran pira de madera. El cuerpo de Héctor fue colocado en lo alto, adornado con sus armas, aunque éstas no eran ya las que Aquiles había robado, sino nuevas ofrendas del pueblo troyano. Los sacerdotes elevaron plegarias a los dioses, suplicando que el alma de Héctor encontrara descanso en el Hades. Príamo encendió la primera antorcha y pronto las llamas abrazaron la pira. El fuego crepitaba, iluminando los rostros bañados en lágrimas. Las llamas parecían elevar el espíritu de Héctor hacia los cielos, mientras Troya entera permanecía en silencio, contemplando cómo la vida de su héroe se disolvía en humo y luz. Las cenizas del héroe. Al amanecer, cuando el fuego se extinguió, recogieron los huesos blancos y los depositaron en una urna de oro, cubierta con un velo púrpura. La urna fue enterrada bajo un túmulo elevado, rodeado de piedras, para que todos los hombres recordaran dónde restaba el defensor de Troya. Sobre la tumba, el pueblo derramó libaciones de vino y leche, dejando flores y ofrendas. El banquete fúnebre. Después del entierro, en el Palacio Real, se celebró un banquete en honor a Héctor. No era un festín de alegría, sino de duelo compartido. Carne asada, vino y pan fueron repartidos, porque incluso en la tristeza, el pueblo necesitaba fuerza. Los bardos entonaron cantos heroicos, recordando las victorias del príncipe, sus duelos contra Áyax, sus emboscadas, su valor frente a Aquiles. Cada palabra era una herida y un consuelo al mismo tiempo. El silencio de la ciudad. Esa noche, Troya entera quedó en silencio. Las antorchas iluminaban las murallas, pero no había risas ni música.
Solo el recuerdo de Héctor llenaba el aire. Andrómaca abrazó a su hijo Astianacte, pensando en un futuro incierto. Hécuba lloró hasta quedar dormida, y Príamo, sentado solo en su trono, sintió que su vejez se había vuelto más pesada que nunca. El pueblo entero comprendía lo mismo. Con Héctor en la tumba, el destino de Troya estaba sellado. Cierre del capítulo. Así terminaron los funerales de Héctor. La ciudad que había resistido durante años lloraba a su mayor defensor. Los troyanos sabían que la guerra continuaría, pero ninguno volvería a pelear con el valor de Héctor. El héroe había partido, y con él, la última esperanza de Troya. Capítulo 11. El destino de Aquiles. La muerte de Héctor y su funeral trajeron un breve respiro a la guerra, pero también un silencio cargado de presagio. En el campamento aqueo, el héroe Aquiles sabía que su hora se acercaba. Las palabras de su madre, la diosa Tetis, resonaban en su memoria. Hijo mío, si matas a Héctor, tu vida será corta. La gloria será tuya, pero la muerte vendrá pronto. Aquiles había elegido la gloria, y ahora el destino lo aguardaba. La sombra del destino. Cada noche, Aquiles soñaba con Patroclo, que lo llamaba desde el más allá. «Ven pronto, hermano, el Hades nos espera». El héroe despertaba sudoroso, sabiendo que ni su fuerza ni sus armas podían protegerlo de lo inevitable. En el Olimpo, los dioses observaban. Apolo, resentido por las ofensas de Aquiles, tramaba su caída. Y Zeus, señor del rayo, ya había decretado que el hijo de Peleo debía morir, pues ningún hombre puede desafiar por siempre a la muerte. La batalla en las murallas. Cuando terminó la tregua por los funerales de Héctor, la guerra estalló de nuevo con más furia. Aquiles, como un león desatado, se lanzó contra los troyanos, sembrando el terror. Los muros temblaban con su furia. Ningún guerrero osaba enfrentarlo de frente, pero los dioses ya habían preparado la trampa. Paris y la flecha fatal. Entre las torres de Troya estaba Paris, hermano de Héctor, quien había desatado la guerra al raptar a Helena. Paris no era un gran guerrero, pero su arco era temible. Apolo se le apareció en forma de guía y susurró: «Toma tu arco, hijo de Príamo. Hoy serás el instrumento del destino». Paris tensó la cuerda y con la ayuda invisible de Apolo apuntó no a la armadura brillante, sino al único punto vulnerable del héroe, su talón. La flecha voló como un rayo y se clavó en la carne de Aquiles. El grito de Aquiles resonó por toda la llanura. Los aqueos corrieron a su lado, horrorizados. El héroe trató de levantarse, pero sus fuerzas lo abandonaban. «¡Maldito Paris!», rugió. «No me vences tú, sino el destino». Su sangre manaba sobre la tierra y la arena bebía el último hálito del más grande de los aqueos. Las últimas palabras. Antes de morir, Aquiles miró al cielo y llamó a su madre: «Tetis, madre mía, escucha a tu hijo. No lamento mi muerte, pues he ganado gloria eterna, pero deja que mi nombre viva en los cantos de los hombres». Luego, mirando a sus compañeros, dijo: «Griegos, cuiden de mis armas, cuiden de mis restos y recuerden siempre que Aquiles, hijo de Peleo, jamás temió a la muerte». Con esas palabras, su espíritu descendió al Hades, donde Patroclo lo aguardaba. El lamento de los aqueos. Cuando el héroe cayó, un clamor de dolor recorrió el campamento. Los mirmidones, su ejército, se arrancaban los cabellos y golpeaban sus pechos. Ulises, el astuto, murmuró con solemnidad: «Ha muerto el mejor de nosotros, ningún hombre podrá igualarlo jamás». Áyax, su primo, juró proteger su cuerpo con su vida para que los troyanos no lo profanaran. El cadáver fue llevado en hombros, envuelto en lágrimas, mientras las trompetas resonaban en señal de duelo.
La disputa por sus armas. Pronto surgió un conflicto. Las armas de Aquiles, forjadas por el dios Hefesto, eran el mayor tesoro del ejército. ¿Quién debía heredarlas? Áyax, el más fuerte, reclamaba el derecho por su sangre y su valor. Ulises, con su astucia y su liderazgo, también las deseaba. Este enfrentamiento encendería nuevas tensiones entre los griegos, marcando el inicio de tragedias futuras. El eco del destino. En Troya, cuando supieron la muerte de Aquiles, los troyanos celebraron con alivio, pero en el fondo sabían que su final seguía cercano, porque aunque el mayor enemigo había caído, la voluntad de los dioses ya había marcado la ruina de la ciudad. El nombre de Aquiles, sin embargo, jamás moriría. Su gloria, sellada con sangre y dolor, viviría en la memoria de los hombres, más fuerte que las murallas de Troya. Cierre del capítulo. Así murió Aquiles, el invencible, herido en su único punto vulnerable. Su destino estaba escrito desde su nacimiento, una vida breve, pero eterna en la gloria. Con él, la Ilíada alcanzaba su punto culminante. La tragedia de los héroes estaba completa, y la sombra de la destrucción final de Troya se acercaba inexorablemente. Capítulo 12. El destino de Troya. La muerte de Aquiles no puso fin a la guerra. Aunque el más grande de los aqueos había caído, su legado aún ardía como fuego entre los griegos. Ulises, Áyax y los demás héroes continuaban el asedio. Troya, privada de Héctor y desgarrada por años de batalla, estaba cerca de su última noche. El plan de Ulises. Los muros de Troya habían resistido una década de asaltos. Ni las lanzas ni las máquinas de guerra podían derribarlos. Fue entonces cuando Ulises, el astuto, ideó un engaño que pasaría a la historia. No venceremos con fuerza, sino con astucia. Construyamos un gran caballo de madera, tan inmenso como una montaña. Dentro de él esconderemos a nuestros mejores guerreros. El resto de la flota fingirá retirarse. Los troyanos, engañados, arrastrarán el caballo dentro de su ciudad, y esa misma noche, Troya caerá desde dentro. Los griegos celebraron el plan, y los carpinteros comenzaron la obra. El caballo, con rostro imponente y flancos huecos, parecía una bestia sagrada. La ilusión de la victoria. Al amanecer, los troyanos miraron desde las murallas. El campamento griego estaba vacío, las naves habían desaparecido, y en la playa quedaba solo el gigantesco caballo. La ciudad entera salió a contemplar aquel enigma. Algunos clamaban que era un regalo a Atenea, señal de que los griegos habían abandonado la guerra. Otros, más cautelosos, sospechaban de un engaño. Laoconté, sacerdote de Apolo, alzó la voz con furia. «Insensatos, ¿creéis que los griegos se marcharon sin más? Temed a los dánaos, incluso cuando traen regalos». Y lanzando su lanza contra el vientre del caballo, el arma resonó en su interior hueco como un trueno. Un murmullo recorrió al pueblo. El presagio fatal. En ese momento, los dioses decidieron inclinar la balanza. 2 enormes serpientes surgieron del mar y se abalanzaron sobre Laoconté y sus hijos, estrangulándolos con sus anillos. Los troyanos, horrorizados, interpretaron la escena como un castigo divino por haber ofendido al caballo sagrado. «Es señal de los dioses», gritaron. «El caballo debe ser llevado a la ciudad». La voz de la prudencia se apagó y la desgracia comenzó. La entrada del caballo. Con cuerdas y ruedas, los troyanos arrastraron el enorme caballo a través de sus puertas. Mujeres, niños y ancianos lo contemplaban con asombro, convencidos de que la guerra había terminado. Esa noche, Troya celebró como nunca. Las hogueras brillaban, el vino corría, la música llenaba las calles. Después de 10 años de sufrimiento, el pueblo creyó en la paz. La traición en la oscuridad. Pero mientras la ciudad dormía, el caballo se abrió en silencio.
De su interior descendieron Ulises, Menelao, Neoptólemo, hijo de Aquiles, y los mejores guerreros aqueos. Uno a uno, mataron a los centinelas y abrieron las puertas de la ciudad. Afuera, la flota griega, que nunca se había marchado, regresó en la oscuridad. Con gritos y antorchas, los invasores entraron como una marea de hierro. El saqueo de la ciudad. Las calles de Troya se convirtieron en un infierno. Casas ardían, templos eran profanados, y la sangre corría como ríos. Neoptólemo mató al anciano Príamo en las gradas del templo de Zeus, sin piedad ni respeto. Casandra, hija del rey, fue arrastrada como botín, aunque su don de profecía no había servido para salvar a su pueblo. Andromaca fue hecha esclava y su hijo Astianacte, arrojado desde las murallas para que ningún descendiente de Héctor pudiera levantar venganza. La ciudad que había resistido una década de asedio cayó en una sola noche. El destino de Helena. En medio del caos, Menelao encontró a Helena, la mujer por la que había comenzado la guerra. Con la espada en mano, estuvo a punto de matarla, pero al mirarla, recordó su belleza y su antiguo amor. Finalmente decidió perdonarla y llevarla de vuelta a Esparta. Así, Helena sobrevivió a la caída de dos mundos, símbolo eterno de deseo y destrucción. El fin de Troya. Al amanecer, las murallas humeaban y la ciudad era un montón de hacendadas. El canto de las mujeres cautivas reemplazaba las trompetas de la gloria. Los dioses habían cumplido su designio. Troya, la orgullosa, ya no existía. Cierre de la epopeya. Así terminó la guerra de Troya, no con un duelo honorable, sino con el engaño y la traición. Los nombres de Héctor, Aquiles y Príamo quedaron grabados en la eternidad y el eco de su tragedia resonó en los siglos. Los griegos regresarían a sus tierras, muchos perseguidos por desgracias, y Ulises emprendería su largo viaje de regreso narrado en otra epopeya. Pero Troya, la ciudad inmortal en la memoria de los hombres, ardió esa noche para siempre.